Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Gracias por sintonizar Hora de Estudio Bíblico una vez más. Considero un honor, un privilegio y una gran responsabilidad representar al Señor Jesús en este ministerio y ser su ministro, el ministro de la Palabra de Dios, presentándola hoy para ustedes. Bien, comenzando vamos a orar. Padre, al llegar al estudio final de esta serie sobre el día de Pentecostés, oramos para que suplas todas nuestras necesidades espirituales. Y Padre, nuestras necesidades son tan variadas y diferentes. Confiamos en que el poder milagroso de tu palabra llegará a cada corazón y que cada necesidad en particular será satisfecha en la manera en que solo tú puedes hacerlo. Te agradecemos por el privilegio de representarte y te pedimos que utilices tu santa palabra para tu alabanza y gloria. Padre, te pedimos que estés de manera especial con los oyentes que tienen sus corazones quebrantados, por los ancianos, por los que están en geriátricos y hospitales. También, Padre, oramos para que los más jóvenes cuiden, amen y se preocupen por los más ancianos. Oramos por nuestra preciosa juventud. Te agradecemos por los jóvenes que escuchan este programa. Y, Señor, te rogamos que les fortalezcas de una manera especial. Te damos todo el honor, la alabanza, la gloria y la majestad en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, continuando y tratando de terminar hoy con el sermón de Hechos capítulo 2, vamos a ver ahora los resultados de ese sermón del apóstol Pedro. Permítame decirles que predicar es una gran vocación. Es la proclamación de las buenas nuevas de salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. En la mente de Cristo estaba, sin dudas, la más grande vocación, porque se esforzó para que su influencia sea sentida en el mundo entero. Y en Marcos 16:15 él dijo: «Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura». Ahora, esto nos habla de la importancia de predicar. Toda predicación involucra al menos dos elementos necesarios. Primero, necesitamos un hombre que predique, y segundo, debemos tener un mensaje que debe ser el correcto. Cuando el hombre y el mensaje son de Dios, hay ciertos resultados que seguirán al sermón. El sermón de Pentecostés de Hechos 2 es uno de los mejores ejemplos de la predicación. Por supuesto, el requisito para entregar un sermón es que el predicador sea el correcto, aunque es la palabra de Dios quien entrega el mensaje más que el hombre en sí. La página impresa es grandemente usada por Dios, pero el Evangelio proclamado por la letra impresa no es el mismo que se proclama por la predicación. Ahora, ambos son importantes y son necesarios. Yo soy escritor y predicador, o bien un maestro de la palabra de Dios, y los libros que he escrito han sido una bendición para muchos. El autor, sin embargo, no siempre es un predicador. Déjeme decirle que hay algunos escritores hábiles que no tienen el don de predicador y maestro, y hay algunos maestros y predicadores hábiles, muy hábiles en lo suyo, pero que no están capacitados para escribir. El apóstol Pedro fue el siervo privilegiado para hacer ambas cosas. Él era escritor. Tiempo después escribió 2 epístolas y llegó a ser un gran predicador. Y tenemos un ejemplo aquí, en Hechos capítulo 2, en el primer sermón de Pentecostés. Además, la personalidad del predicador tiene mucho que ver con el poder y efectividad de un sermón. Y Pedro poseía la clase de personalidad que Dios podía usar en la predicación de su palabra. Entonces el sermón se convierte en parte del predicador, parte de su vida. Si este no es un hombre de profunda piedad y pureza, que puede expresar con fuerza la verdad por medio de su carácter y personalidad, no tendrá éxito para Dios.
Él puede impresionar a los hombres con sus palabras, su buen parecer, con una fina personalidad tal vez, pero no puede ser una máquina expresando la verdad mecánicamente cuando esa verdad es la verdad de Dios que debe ser expresada en el poder del Espíritu Santo. Pedro era un hombre verdaderamente salvo y allí en Pentecostés él no era solo un hombre salvo, también un hombre lleno del Espíritu Santo, y el efecto de su vida y predicación es digno de observarse. Cuando Pedro predicó su sermón, desplegó un conocimiento práctico de la palabra de Dios. El mensaje era bíblico, el mensaje era cristocéntrico, transmitiendo la verdad completa respecto a Jesucristo en una secuencia ordenada que podemos ver en los versículos 22 al 32. Esta es la clase de predicación que permanece. ¿Qué resultados debe uno esperar de un sermón como este? Un sermón que es espiritual y cristocéntrico, que es predicado con valentía y convicción. El primer sermón de Pentecostés debe ser estudiado cuidadosamente. Según mi entendimiento, es una obra maestra. Sirve como modelo para todas las predicaciones. Pero se necesita más que un hombre y un mensaje para producir resultados. El secreto de los resultados del sermón de Pedro estaban en el poder no visible del Espíritu Santo. Ninguna personalidad humana, ni la elocuencia, pueden alcanzar tal resultado glorioso si no fuera por la persona y la obra del Espíritu Santo. Lo que Pedro y los discípulos vieron fue una demostración del poder de Dios, del Espíritu Santo obrando por medio de ellos. Lo primero que sucedió allí fue una convicción. Observe el versículo 37. Cuando ellos escucharon esto, fueron convencidos en sus corazones. Tal fue el poder de aquel sermón. Cada predicador debe ser consciente del hecho de que no todos sus oyentes se dan cuenta que están perdidos. La congregación puede tener inteligencia superior a la normal y aún así ser indiferente a sus pecados y a su relación incorrecta con Dios. El predicador con convicción es la necesidad del hoy en día. Los hombres no solo deben ver la vileza de sus pecados, sino que también se les debe hacer sentir la fuerza de la revelación comprometedora de esos pecados. Se les debe hacer reconocer la perversidad y lo terrible que es el pecado. Ese pecado debe ser revelado tal cual es y debe llegar a ser sobremanera pecaminoso de acuerdo a Romanos 7:13. Cada vez que aparece la convicción verdadera, es siempre la obra del Espíritu Santo. ¿Acaso no dijo el Señor Jesús que cuando viniera el Espíritu Santo, Él convencería al mundo de pecado? Lo leemos en Juan 16:8. Pueden haber miles de voces gritando en contra del pecado, pero nadie, excepto el Espíritu Santo, puede producir convicción genuina en una persona. Amigos amados, esta es solo la obra del Espíritu Santo y nosotros, los predicadores, tenemos que reconocerla. Yo no puedo convencer a nadie de pecado, no puedo convertir a nadie a Cristo, porque esta es la obra exclusiva del Espíritu Santo. No obstante, voy a predicar la palabra de Dios en el poder del Espíritu Santo. La persona no regenerada, en ceguera satánica, siente que hay alguna otra forma de acercarse a Dios, pero no la hay. No hay ninguna forma hasta que el Espíritu Santo ponga convicción en esa persona. Entonces el velo que tiene se levanta y el corazón pecaminoso e incrédulo queda expuesto. El Evangelio demanda revelación divina para ser comprendido, y el Espíritu Santo descubre el terrible curso del pecado que separa al pecador de Dios. Cuando el Espíritu Santo ilumina la mente entenebrecida, mostrando la ira de Dios en contra del pecado, sólo entonces el corazón del pecador clama para ser liberado. Todos los hombres tienen en mente algún modelo de lo que debe ser, pero sólo el Espíritu Santo es capaz de destruir las concepciones falsas y mostrar al pecador cuán radicalmente defectuosos son sus puntos de vista respecto a lo correcto y a lo incorrecto. Cualquier hombre puede decir que no es malo, pero cuando el Espíritu Santo es libre para obrar, muestra a la conciencia del hombre
cuán vil pecador es en realidad. Cuando la justicia propia inclina su cabeza avergonzada y el corazón clama a Dios por salvación, es porque el Espíritu ha hecho su obra de convicción. Pero lo digo nuevamente, solo puede ser hecho en el poder del Espíritu Santo. Oh, cuánto necesitamos los ministros reconocer eso. No es por nuestra personalidad ni por nuestra habilidad para interpretar o exponer las Escrituras, sino que es por el poder del Dios viviente a través del Espíritu Santo. Pero digamos que muy a menudo cierta forma de convicción no es por obra del Espíritu Santo, es algo superficial. A veces tratamos con liviandad el tema del pecado, porque el pecado no es popular y los hombres no consideran apropiado hablar del pecado y del infierno, y justo ahí el Espíritu nunca puede restar importancia o negar el pecado. Esta nota de convicción tan evidente en el versículo 37 de Hechos 2 es lo que está faltando en nuestra predicación hoy en día. Mientras ignoremos el secreto de nuestro Señor para producir resultados eternos en los corazones de los hombres, nuestra vida de iglesia permanecerá en frustración. Hoy tenemos demasiados púlpitos débiles y no hay convicción de pecado en muchas congregaciones. Los cristianos pueden ir a la iglesia semana tras semana y escuchar sermones y nunca ser convencidos de su pecado. Esto a mí me dice algo. Me dice que nosotros, los que ministramos la palabra de Dios, no lo hacemos en el poder y la demostración del Espíritu Santo. Quizás usted se pregunte si se ha dejado de lado al Espíritu Santo debido al hecho de tanta falta de convicción genuina. Pero me temo que hemos pasado por alto el aspecto más importante de la obra del Espíritu. La convicción no era para ser traída directamente a los pecadores por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no vendría directamente a los pecadores, sino a los discípulos, a nosotros, los creyentes. Jesús dijo en Juan 14:16, «Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Paracleto, para que esté con vosotros para siempre». El Espíritu Santo vino directamente a los discípulos, a los creyentes. Por lo tanto, su obra de convicción se hará presente cuando Él esté libre para obrar en medio nuestro. El predicador por sí mismo no puede convencer de pecado sin el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no lo hará sin nosotros. Es inútil pedirle a Dios que convenza a los pecadores cuando Él ya ha prometido hacerlo con la condición de que nosotros, que somos templo del Espíritu Santo, no lo obstaculicemos. Podemos ver entonces que el Espíritu Santo convence a los pecadores por medio de vidas llenas del Espíritu. Muy a menudo oramos a Dios para que convenza al pecador, pero éste no siente que sea pecador porque nos ve a nosotros que decimos ser cristianos viviendo como Él vive. Qué triste es cuando los pecadores vienen a nuestras iglesias, escuchan el Evangelio y luego continúan en incredulidad y rechazo, porque nos ven a nosotros, los creyentes, haciendo las mismas cosas que ellos hacen. No se extrañen, amigos, cuando los pecadores no se conviertan en su iglesia local. El Espíritu Santo no ha fallado, tampoco la palabra de Dios. Nosotros hemos fallado. En realidad, nuestro Señor estaba diciendo que cuando el Espíritu obre a través suyo, convencerá al mundo de pecado. El poder del sermón de Pentecostés de Hechos 2 no estaba en el hecho de haber sido predicado, sino que fue predicado en el Espíritu Santo enviado del cielo. Esto es lo que Pedro dijo en su primera epístola, capítulo 1 y versículo 21. Ahora escuche lo que el apóstol Pablo dijo cuando se refirió a esta gloriosa verdad en 1 Corintios 2:4. Ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu Santo y de poder. La predicación que produce convicción es siempre el resultado de vidas llenas del Espíritu, tanto en la congregación como en el púlpito. Es inútil hablar sentimentalmente respecto a la maldición del pecado a un mundo que perece mientras nosotros, los cristianos, nos esforzamos en esconder nuestros propios pecados
y nos rehusamos a abandonar lo mundano. Cuando vivimos vidas de derrota en vez de victoria, no podemos esperar que el Espíritu Santo haga su obra de convicción. El sermón de Pentecostés trajo convicción porque todos ellos estaban llenos del Espíritu Santo. Lo leemos en Hechos 2:4. ¿Cuándo aprenderemos que Dios está esperando demostrar por medio de sus hijos cuán feo es el pecado y cuán maravilloso es el Salvador? Dejemos de esforzarnos tratando de producir convicción y de predicar a Cristo en nuestra propia fuerza. El Espíritu Santo obra en las vidas puras de los hijos de Dios. Así, no solo habrá convicción, sino que también habrá conversión. Leemos en Hechos 2:37, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Aquellos judíos estaban esperando al Mesías, y de pronto Pedro, por el Espíritu Santo, les dice que el Mesías ya ha venido. Y más aún, Pedro les informa que era a quien ellos habían rechazado y colgado en la cruz del Calvario. Entonces, ¿qué debían hacer ellos? ¿Se les daría una nueva oportunidad? ¿Enviaría Dios a Cristo para que la gente tuviera otra oportunidad de recibirle? Es por eso que ellos le dijeron al apóstol Pedro con desesperación casi, ¿qué haremos? Esta pregunta ardiente vino de corazones convencidos por el Espíritu Santo, y repentinamente Pedro les dijo, arrepentíos, arrepiéntanse. Me gusta eso. Ahora, ¿qué es el arrepentimiento? Bueno, literalmente la palabra significa un cambio de mente, un cambio de mentalidad y forma de pensar. Aquellos judíos tenían un concepto equivocado respecto a Cristo. Ellos habían crucificado al Señor. Él vino a ellos, pero ellos no le recibieron. Mostraron su actitud en contra de Jesús cuando lo rechazaron. Y entonces Pedro les estaba diciendo, cambien su actitud, cambien su mente respecto a Cristo, porque tienen una idea equivocada respecto a Él. Ustedes lo clavaron en una cruz, ahora necesitan un cambio de mentalidad, y este resultará en un cambio de conducta. El verdadero arrepentimiento no solo produce un cambio de mente, sino también avanza para lograr un cambio de actitud e incluso un cambio moral completo. El arrepentimiento produce una profunda tristeza por haber violado las santas leyes de Dios. Los creyentes tesalonicenses experimentaron un verdadero arrepentimiento. Se volvieron a Dios dejando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Lo leemos allí en 1 Tesalonicenses 1:9. Su arrepentimiento no fue el resultado de la simple predicación de la palabra, porque Pablo dice en 1 Tesalonicenses 1:5, nuestro evangelio no llegó a vosotros solamente en palabras, sino también en poder del Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis. Así vemos que los resultados fueron alcanzados por la combinación de una vida entregada a la predicación de la palabra de Dios y el poder de la persona del Espíritu Santo. Los sermones de Pedro y de Pablo fueron predicados en el poder del Espíritu Santo. Eran sermones llenos de poder. Los primeros resultados del sermón de Pentecostés fueron sobresalientes. El escritor Lucas, el escritor del libro de los Hechos, nos dice que fueron añadidas 3.000 personas en aquella jornada. Lo leemos en Hechos 2:41. Estos resultados no fueron producidos por la elocuencia de Pedro ni por un argumento lógico, sino porque su declaración de la verdad respecto a Jesús fue comunicada en el poder del Espíritu Santo. Por la demostración de la verdad en la mente y en los corazones de aquellos que escucharon, muchos hombres fueron salvos y la iglesia crecía. Hoy se dice que es difícil que la gente se arrepienta y se convierta, pero es justo allí donde el Espíritu Santo viene en nuestra ayuda, y las decisiones que nosotros no podemos hacer que los hombres tomen, Él lo hará.
Nosotros prestamos atención a la cantidad de convertidos que llevamos a confesar a Cristo con sus labios, pero, queridos amigos, nos hemos olvidado de algo, que ningún hombre puede decir que Jesús es el Señor si no le fuere dado por el Espíritu Santo, como leemos en 1 Corintios 12:3. Cuando el Espíritu obra, los hombres serán profundamente convertidos. Algunas veces siento que hay muchos de nuestros convertidos alrededor nuestro. Muchos predicadores sienten que, a menos que vean gente levantando sus manos y caminando hacia adelante en la iglesia, que sus esfuerzos han sido en vano. Mire, yo no tengo que ver resultados cada vez que predico. Yo sé que si soy fiel a la palabra de Dios y vivo en obediencia a ella, Dios va a honrar la predicación de su palabra, aunque yo no vea gente caminando por el pasillo de la iglesia o levantando la mano. Conocí personas que conocieron a Cristo como Salvador y se acercaron a mí al terminar una reunión para compartirme su decisión. El poder de un sermón que es preparado y predicado bajo el liderazgo del Espíritu Santo nunca podrá ser expresado con palabras. Los resultados no se han registrado con exactitud en la iglesia, pero ellos están inscritos eternamente en el libro de la vida del Cordero. Cuando Pedro predicó, los convertidos no eran sus convertidos, sino que eran los convertidos de Dios. Ellos no fueron recibidos por el predicador en una gran catedral, o en aquella iglesia bautista o presbiteriana, o de otra denominación. Se nos dice que fueron añadidos a la iglesia luego de haber sido salvos, y nada más. Lo leemos en Hechos 2:47. Me temo que mucha predicación hoy no tiene poder. El sermón se predica, pero los resultados son muy magros. Pero Dios no ha cambiado, mis queridos. En la iglesia de los primeros tiempos, a Dios le agradó salvar a los que creían por la locura de la predicación. Lo podemos leer en 1 Corintios 1:21. Y por favor observe bien el versículo, No dice que le agradó a Dios salvar a los hombres por una predicación loca, sino por la locura de la predicación. Cuando los apóstoles predicaban a Cristo, el mundo creía que estaban locos, pero era el método establecido por Dios para salvar a los pecadores. El modernismo y el liberalismo están educando a la gente para que crean que los sermones que alcanzan el corazón e impactan en las emociones son una locura. Si queremos ver a los hombres librados de la ira venidera y venir al Salvador, el Espíritu de Dios debe estar libre para convencer y convertir por medio del predicador y de la predicación, y así alcanzar a la gente para Cristo. Avanzando, observamos que hubo otro gran resultado, producto del maravilloso sermón de Pentecostés. Observe, por favor, Hechos 2:42. Allí dice que perseveraban. Los 3,000 no fueron el único resultado después que fue predicado el sermón. Ellos son los que perseveraron. Podemos ver que cuando la gente se salva por el poder del Espíritu Santo, los resultados son continuos. Mientras les hablo a ustedes, yo estoy sentado frente a este micrófono. Una serie de predicaciones están aquí, donde yo estoy grabando ahora. Anoche, después de la reunión, un predicador me compartió respecto a los resultados en una reunión de avivamiento. Me dijo que si el evangelista puede lograr que la gente se canse lo suficiente, ellos pasarán y confesarán sus pecados. Pero el problema está en que no perseverarán. Él me dijo que la gente pronto olvida a Dios, a la Biblia y a la iglesia. Nosotros no esperamos ver a muchos de estos hasta la reunión de avivamiento el año próximo. Esas fueron las palabras de un predicador. Yo insisto en que tales resultados no son la obra del Espíritu Santo. A menudo están aquellos que confiesan sus pecados, profesan haber aceptado al Señor Jesucristo como Salvador, reciben una porción de las Escrituras, pero rara vez los vemos en la casa de Dios o con el pueblo de Dios después de eso. ¿Son convertidos de Dios o son convertidos de los hombres? Yo no estoy juzgando a los convertidos, no tengo derecho para hacerlo, pero invito a mis oyentes a compartir conmigo los resultados continuos del primer sermón en Pentecostés.
Observe allí en Hechos 2:42. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La palabra doctrina significa enseñanza. Ellos estaban muy limitados en su acceso a la palabra de Dios escrita. Todavía no había sido escrito el Nuevo Testamento. La imprenta ni siquiera era imaginada. Ellos dependían de unas pocas copias escritas del Antiguo Testamento. Pero al haber nacido de nuevo por el Espíritu Santo, anhelaban la instrucción de la palabra de Dios. La nueva naturaleza en ellos tenía hambre de las cosas espirituales capaces de sustentar y satisfacer al Hijo de Dios. Ahora, ¿dónde están hoy los convertidos? Gracias a Dios que algunos continúan estudiando la palabra de Dios y se encuentran donde se enseña la verdad de la Biblia. Pero muchos no han continuado, no mostraron deseos de aprender la palabra de Dios. Preguntémonos, ¿está en falta el Espíritu Santo? Ciertamente creo que no. Nosotros, los que somos templo del Espíritu Santo, somos los que estamos en falta. Hemos entristecido el Espíritu Santo con nuestros pecados, con nuestros egoísmos. Y por estar centrados en nosotros mismos, hemos fallado en reconocer la absoluta necesidad de su obra en el corazón del pecador. Creo que no hemos reconocido que su obra soberana de convicción y conversión en los perdidos debe ser llevada adelante por medio de nosotros. Oh, usemos toda la habilidad que poseemos, pero recordemos que los resultados permanentes se manifiestan donde el Espíritu Santo tiene lugar. Aquel poder del sermón de Pentecostés condujo a aquellos nuevos convertidos no solo al estudio de la palabra de Dios, sino también a la comunión. Esto era exactamente lo que ellos necesitaban. Cuán importante es la comunión cristiana para nosotros hoy. Amados, nos necesitamos unos a otros. Al viajar por diferentes partes del país, conozco gente que dice que escucha este programa y pronto nuestros corazones se entrelazan y de inmediato se establece allí una comunión, una conversación por medio de la fe en Cristo, aunque nunca nos hayamos conocido antes. Eso se llama comunión, y lo digo otra vez. ¿Cuánto la necesitamos? Es muy importante para nosotros hoy. Nos necesitamos unos a otros. Cuando una persona es nacida del Espíritu Santo, está unida al cuerpo de Cristo. Porque dice Efesios 2:22, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Mire, le voy a hacer una pregunta. ¿Usted sabe lo que yo estoy haciendo con usted ahora? Estoy teniendo comunión con usted. Estoy compartiendo con usted el ministerio de la palabra de Dios. Y cuando yo oro por usted, esto es comunión cristiana. Le hago otra pregunta. ¿Compartirá usted también con nosotros? ¿Se unirá en oración a favor de este programa y por la palabra de Dios? ¿Orará por las almas necesitadas que nunca han escuchado el Evangelio? Bueno, ese es uno de los resultados del sermón de Pentecostés. Perseveraban en la comunión, en la oración y en el partimiento del pan. Ellos fueron conducidos por el Espíritu para aquella bendita ordenanza de la Cena del Señor. Realmente lamento que al día de hoy muchas personas estén mal guiados respecto a la Cena del Señor. La Cena del Señor, mi amigo, no es un lugar donde la gente va para ser salva. Es una reunión donde los santos ya salvos se reúnen para tener comunión. Bueno, el tiempo ha terminado por hoy y estamos cerrando esta serie de 5 programas tratando el tema de Pentecostés. Un estudio sobre el capítulo 2 del libro de los Hechos, y espero que haya sido de edificación para sus vidas. En nuestro próximo programa comenzamos una nueva serie de estudios, una nueva temática. Será hasta entonces. Muchas gracias. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehman Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación
para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN. Si desea aprender de la palabra de Dios, estudie gratis en el Instituto Bíblico de BBN. Inscríbase en la siguiente dirección electrónica: www.bbnbi.org. Elija el lugar y el horario que más le conviene. Seleccione cualquiera de los cursos disponibles en el Instituto Bíblico de BBN. Muchas gracias.